aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santa Brígida de Suecia, una santa muy especial, de una familia noble, casada, con 8 hijos, 4 hijos y 4 hijas, una de sus hijas, santa también, Santa Catalina de Suecia. Una santa que incluso antes de la muerte de su esposo, los dos se pusieron de acuerdo para hacerse religiosos. Fundó una congregación en su país, en Suecia, un monasterio, y después en Roma, donde vivió muchos años, peregrinó a muchos santuarios del mundo, por ejemplo a Santiago de Compostela, a Tierra Santa. Pero quizá lo más destacado de ella, aparte del amor inmenso al Señor y del amor a los pobres, del amor a la Iglesia también, porque intervino, hizo todo lo posible para que el Papa regresara desde Aviñón a Roma. Lo más destacado de ella, lo que es más conocido, son sus visiones. Claro que no son dogmas de fe, las visiones de Santa Brígida, pero siempre han sido consideradas como verdaderas. La primera que tuvo fue a los 10 años. A los 10 años, siendo una niña, ella vio al Señor crucificado. Y el Señor le dijo: fíjate en qué estado me tienen. El Señor crucificado no era una cuestión histórica solamente, era una situación presente. No le dijo Jesús en qué estado me tuvieron, sino en qué estado me tienen. Y ella captó el mensaje del Señor y se dedicó, hizo de su vida, tuvo ese objetivo, aliviar a Cristo crucificado allí donde veía que estaba Cristo sufriendo, por ejemplo, en los pobres o en la Iglesia. ¿En qué estado me tienen? Tenemos que meditar sobre esto en la fiesta de esta santa madre, viuda, fundadora, patrona de Europa. ¿En qué estado me tienen? ¿Quién es? ¿Quién es? Fue consejera de los reyes de Suecia y no la hicieron caso. Fue consejera de los papas y no la hicieron mucho caso. Pero hizo todo lo posible, hizo su parte. Hizo su parte por aliviar a Cristo. Y también ella, estando en Roma, por ejemplo, iba a misa diaria, que era una cosa extraña en aquella época, estamos hablando del siglo XIV. Además, se confesaba todos los días y comulgaba casi todos los días, pues ella también se preguntaba: ¿en qué estado tengo yo a Jesús? No solo en qué situación de dolor y de cruz le tienen los demás, sino en qué estado le tengo yo. Esta pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros cada día. Vemos a Cristo crucificado no solo en el pasado, sino en el presente, de tantas maneras, de tantas. Cristo está crucificado, por ejemplo, en los que tienen que huir de su país
debido a las dictaduras. Está crucificado en los que están en las cárceles de esas dictaduras. Pero está crucificado en los enfermos, en los que pasan hambre. Está crucificado también el Señor en el propio sagrario, debido a la soledad en que muchos le mantienen. Está crucificado cuando alguien comulga sin deber comulgar. El Señor está crucificado cuando en su iglesia hay divisiones. El Señor está crucificado por cada uno de los pecados de los hombres, empezando por nosotros. Hagámonos esta pregunta: ¿en qué estado le tengo? Y supliquémosle al Señor la gracia, la fuerza para no tenerle en ese mal estado y para ayudar a que otros dejen de tenerle crucificado. Tengo que procurar ser yo el primero que no le hace sufrir, y tengo que procurar que otros no le hagan sufrir, aunque cueste trabajo y aunque suponga persecución. Estando en Roma, por ejemplo, cuando criticó Santa Brígida la situación que se vivía en la ciudad de luchas entre las diversas poderosas familias, su casa, su convento fue asaltado y ella y su hija tuvieron que huir y refugiarse con las clarisas a pedir allí asilo y limosna. Porque seguir a Jesús nunca es fácil. ¿Cómo va a ser fácil si el Maestro fue crucificado? Pero preocupémonos no solo del daño que otros hacen a Jesús. Empecemos también por preocuparnos del daño que nosotros hacemos a Jesús. Fíjate en el estado en que me tienen, le dijo el Señor a aquella niña Brígida, futura santa. Hagamos esa pregunta: ¿en qué estado le tengo? ¿En qué estado le tienen? Que así sea.